Bienvenidos a Contracorriente por Rompeviento Televisión por Internet, la mejor cadena de televisión por Internet de este país. Soy Luis Hernández y hoy nos acompaña en el estudio Rubén Pagenberg. Rubén dirige, es el portavoz de una organización catalana que trabaja con migrantes y es también diputado de Esquerra Republicana de Cataluña. Muchísimas gracias por estar con nosotros, Rubén. A vosotros por invitarme. La organización de ustedes es Queremos Acogida en catalán. Sí, volem acollir, ¿no? Queremos acoger en castellano. Y es una organización entonces que busca abrir las puertas europeas a las distintas migraciones. Sí, es una organización civil formada por muchos voluntarios y voluntarias que coincidimos en 2016 en los campos de refugiados, en este caso en Grecia, ¿no? En un momento donde había una crisis humanitaria tan importante y sobre todo la crisis occidental, ¿no? La crisis de los valores occidentales de una Europa cerrada en ella misma, una Europa que desde la caída del muro de Berlín se han levantado más de 1000 kilómetros de muros, está más cerrada que nunca en sí misma, y que ve como en el mar donde la gente se baña cada verano, se mueren muchísimas y muchísimas personas a final de año, y estas que no se mueren y consiguen llegar a la orilla acaban encerradas en campos de refugiados o en centros de detención para inmigrantes. Y Esquerra Republicana de Cataluña es un partido republicano, no monárquico, de Cataluña. Un partido republicano histórico, 88 años, si no recuerdo mal, de historia y independentista. Además, ahora en este momento donde el auge del independentismo en Cataluña está tan elevado, ¿no? Comenzamos platicando de Cataluña, si quieres, sí, para luego ir hacia el asunto de los migrantes. Perfecto. ¿Qué es lo que vemos desde México de manera desordenada? Vemos que hay una serie de dirigentes que están en la cárcel, vemos que hay una parte muy importante de la población catalana que se quiere independizar del Estado español, vemos que hay una especie de crisis porque toda esta salida que se construyó, que llamaron la salida, pues parece ser que tiene la puerta cerrada. ¿Cómo resumirías tú esa situación, Rubén? Resumiría que hay una parte muy importante, aunque no sabemos cuál es, que se quiere independizar, no sabemos cuál es porque no se ha podido hacer un referéndum, ¿no? Vinculante con el reconocimiento del Estado español o de la comunidad internacional. Hay una parte más importante que más que independizarse se quiere autodeterminar, es decir, que Cataluña, que los ciudadanos y ciudadanas de Cataluña puedan decidir su futuro. Eso sí ya es una victoria. La victoria final no es la independencia, sino la autodeterminación, que sea la ciudadanía la que decida si quiere ser o no quiere ser independiente. Si en este referéndum sale que no, Cataluña se habrá autodeterminado igual, porque habrá decidido voluntariamente permanecer, en este caso, en el Estado español. Llevamos muchos años con puerta cerrada, chocando contra un muro con el Estado español, hasta que el 1 de octubre unilateralmente propusimos el referéndum de autodeterminación, el cual se sabe de sobras que fue duramente reprimido, y a consecuencia de esto tenemos ahora mismo medio gobierno en la cárcel y ¿Medio gobierno? Medio gobierno en la cárcel y el otro medio exilado en distintos países, sobre todo en Bélgica y en Suiza. ¿No es una democracia el Estado español? Bueno, si una democracia significa, ¿no?, yendo a la etimología, el poder para el pueblo, en el momento en que se cierra a personas solo por poner una cosa tan simbólica, como una urna y unas papeletas para que la gente pueda opinar, y llevan 2 años en prisión preventiva, aparte del gobierno, la presidenta del Parlamento, Carme Forcadell, 2 años casi en prisión preventiva por permitir un debate parlamentario. Creo que al menos podríamos hablar de una dudosa democracia, y además si lo comparamos con estados próximos, ¿no?, como el estado del Reino Unido, que permitió efectivamente un referéndum a Escocia, o en Canadá, ¿no?, con el caso del Quebec. No entendemos por qué no puede ser lo mismo el caso del Estado español. ¿Por qué independizarse? Bueno, aquí seguramente cada persona te dirá un motivo distinto, porque realmente hay muchísimos motivos, pero creo que nos une en este mundo, ¿no?, cada vez más trabancado, la idea de poder construir un país desde cero, hacer una constitución y un proceso constituyente, ¿no?, desde cero. Creo que es lo que más nos une a todos y a todas.
¿Y por qué ser antimonárquicos? ¿No? La monarquía es bonita, ¿no? Sale en el Ola, en las revistas sociales. Luego aparece el rey cazando elefantes, pero eso es un lo de asunto menos. secundario, ¿no? Pero no es un símbolo de boato y de... Europa tiene grandes monarquías, ¿por qué no los Borbones? Bueno, eso cada uno decidirá. En caso de Cataluña hay una mayoría aclaparadora que no cree en la monarquía, que no cree además en esta monarquía concreta, que lo único que sirve es pues para ir a cazar elefantes en distintos safaris o para dar portadas enormes, ¿no? En el Ola no creemos que una familia tenga que tener tanto poder, porque tiene poder, no solo simbólico, sino poder, lo vimos en el 1 de octubre, ¿no? Y en discursos como el 3 de octubre, que es un poder casi ejecutivo el que puede tener la monarquía, que nadie ha votado. Por lo tanto, no... De lejos, Rubén, diera la impresión de que hay un pulso en el que los españolistas Sí. no pueden torcerle el brazo a los soberanistas en Cataluña. Y por otro lado, quienes reivindican la autodeterminación tampoco han podido avanzar. Hay un equilibrio catastrófico de fuerzas. ¿Qué es lo que hay? Hay un Estado que es, no ahora, sino históricamente, muy represor contra cualquier minoría, cualquier nacionalidad o nación que se encuentre dentro de este Estado. Podemos ver distintos ejemplos, por ejemplo, que se ha prohibido la lengua catalana, que es la lengua en la cual pensamos, soñamos o hablamos en casa o con los amigos muchísimos catalanes. Se ha reprimido la lengua, se ha reprimido cuestiones, se ha folclorizado cuestiones culturales, ¿no? Que es una forma muy perversa de ridicularizar una cultura concreta. Ha habido también por cuestiones económicas, ¿no? También por muchísimas cuestiones al final. Por lo tanto, estamos en un momento, siempre hemos estado en un momento encallado. La única solución a esta salida es darle la voz al pueblo, a la gente, con una campaña limpia, que la gente que quiera seguir en el Estado español pueda dar sus argumentos sin que no tengan nada que ver con una represión, que la gente del sí también pueda dar sus argumentos y que al final sea la gente que decida. Solo así se va a desencallar el futuro. Hay quien señala que detrás de todo este debate sobre la autodeterminación se termina dejando de lado el hecho de que hay una política de austeridad en Cataluña. Se han reducido los recursos para la sanidad, para la educación pública, y que entonces esto queda tapado por las demandas nacionalistas. ¿Es eso cierto? Pues en parte no podemos negarlo tampoco, porque las banderas en todo el mundo ayudan a esconder muchísimas cosas y sería engañar si dijera que tampoco se ha utilizado la bandera independentista catalana para esconder, ¿no? Sobre todo por parte de la derecha o la centroderecha catalán, que también hay independentista. Por lo tanto sería engañaros, decir que no, y evidentemente se ha utilizado, pero que se haya utilizado no es un argumento en sí mismo para ridicularizar tampoco todo el movimiento independentista que sube desde abajo, que viene por la izquierda, que viene por la derecha, que viene por el centro, que viene por clases populares, que viene por todo tipo, ¿no? De nacionalidades también, porque no es un movimiento identitario nacional en sí mismo. Podemos encontrar muchos apellidos distintos en gente que defiende la independencia, la creación de un nuevo Estado en todo caso. Yo creo que estaría lejos del Estado-nación antiguo. Es una nación... las nuevas naciones pasan de ser multiculturales a interculturales ya, y en el caso de Cataluña esto se ve muy clarísimo. Un 15% de la población es migrante, mucha de ellas respalda el proceso independentista. Hay colores de piel de todo tipo que están en este movimiento, y por lo tanto es un buen ejemplo de un nuevo Estado que pueda suceder en el mundo intercultural. ¿Cómo resolver este equilibrio de fuerzas catastrófico? Un referéndum, pero para eso tiene que haber un respaldo explícito o del Estado español, que no va a haberlo nunca, o de la comunidad internacional, que también es muy difícil que lo haya por cuestiones geopolíticas que no hace falta ni comentarlas. Y por lo tanto nosotros siempre decimos que solo vamos a llegar a ese objetivo si es a través de que el Estado español se siente obligado a sentarse a la mesa para negociar un referéndum. Y ahora mismo solo vemos una vía posible para que se sienta a esta mesa, que es a través de la desobediencia civil. En el caso del referéndum del 1 de octubre, más que un referéndum, yo creo que fue un gran acto de desobediencia civil. 2 millones de personas escondiendo urnas, escondiendo papeletas en sus casas, autoorganizándose para celebrar este referéndum. Fue un ejemplo clarísimo de desobediencia civil ante la prohibición del Tribunal Constitucional a este referéndum, y eso nos abre el camino. También otras luchas en todo el mundo, ¿no? Dicen que el 56% de las luchas no violentas, la desobediencia civil no violenta,
han logrado conseguir su objetivo, que es al final la negociación, ¿no? Con el Estado con el cual quieren negociar. Sin embargo, lo que vemos dentro del Estado español es un avance de la ultraderecha, de Vox en este caso, y diera la impresión de que hay un franquismo sociológico que permanece a lo largo de los años y que hace muy difícil que una salida negociada en Cataluña sea posible. Sí, en el Estado español no ha habido una revisión histórica seria de los hechos que pasaron, ¿no? Ya con nuestros abuelos. Esto se traslada o se traduce en que haya muchísimas personas que siguen enterradas en fosas comunes, en las cunetas de las carreteras, en que el Francisco Franco esté enterrado en un gran monumento, en una gran Valle iglesia, de los Caídos. el Valle de los Caídos, que sigue allí recibiendo ofrendas florales por muchísimas personas. Durante unos años, ¿no?, se consiguió esconder a lo mejor, ¿no?, todo esto, pero ahora a través de Vox ha salido. ¿Y qué ha pasado con Vox? Que partidos como el Partido Socialista o partidos como el Partido Popular han trasladado su mensaje, que era más de centro seguramente, hacia la derecha, y esto lo vemos con temas de migración, con temas de, por ejemplo, del tema independentista en Cataluña, temas de homosexualidad, con muchísimos temas que pensábamos que estábamos avanzando y que nunca haríamos un paso atrás en este sentido, que ahora vemos como estamos dando efectivamente pasos atrás, y pasos muy grandes, ¿no?, hacia atrás. ¿Hasta dónde, Rubén, la cuestión de los migrantes ha convertido en un catalizador para el avance de esta ultraderecha? En todo el mundo creo que está pasando lo mismo. Se ha jugado la política del miedo, que tampoco es nueva, ¿no? Además se está enfrentando a una cosa muy perversa, que también siempre han hecho los movimientos populistas, que es enfrentar a pobres contra pobres. No es extraño encontrarte una persona vinculada, por ejemplo, al movimiento pro habitaje, ¿no?, en situación precaria, ¿no?, y que te diga: oye, a mí me han echado de mi casa, ¿no?, por no poder pagar mi hipoteca bancaria. ¿Por qué quieren traer a uno de afuera si no hay casas suficientes para todos? Aquí lo que se está haciendo es enfrentar al pobre de aquí contra el pobre de ahí, pobres contra pobres, mientras no, los de arriba a lo mejor salen airosos. La política del miedo también, relacionar constantemente la inmigración con problemas de seguridad ciudadana. La inseguridad también una estrategia global, ¿no?, hay con tanto dinero también que mueve las estrategias, en este caso de seguridad. La derecha, la ultraderecha siempre ha hecho una cosa, que es proponer soluciones muy simples y muy mágicas y muy rápidas a situaciones que realmente son muy complejas, ¿no? La situación de la migración forzada es muy compleja, no se cierra con una solución fácil de cerramos las fronteras, que es lo que propone siempre, ¿no?, la extrema derecha. Y si tú eres una persona con una situación, con unas condiciones de materiales de vida muy problemáticas, muy nefastas, vas a agarrarte, ¿no?, rápidamente a una solución mágica. Este es el que me está sacando el trabajo, este es mi enemigo, compro, ¿no?, tu discurso. Cuando hablamos de migración en España, ¿de qué estamos hablando? ¿De ecuatorianos y argentinos? ¿Estamos hablando de gente de África, de Siria? ¿Cuál es la composición de esa migración? Hay muchísima de Latinoamérica, muchísima. También hay muchísima de, por ejemplo, Ucrania, creo que es el país con más personas, en este caso refugiadas. Ucrania, sí, sí. Con el estatus de refugiado, porque aquí, claro, también tenemos que diferenciar, ¿no? Una cosa, la ley internacional, una cosa dice que es el migrante económico y otra es el refugiado. Cuando vemos las causas estructurales que producen estos flujos migratorios, vemos que al final tampoco hay mucha diferencia entre unos y otros. Muchísima gente también que sube desde África, que acaba en España, ¿no?, que España al final, para ellos en principio es un espacio de tránsito, pero acaba convirtiéndose en el destino final de estas personas. Y también, claro, de Siria, son los más mediáticos ahora a causa de la guerra. Muchísimos de ellos han muerto además al mar, 40.000 muertos en los últimos 17 años, unas cifras que ponen los pelos de punta, con la complicidad, ¿no?, además con los ojos de todos. Cogemos nuestro teléfono móvil y enseguida podemos ver cómo esta gente se está ahogando a los ojos de todos, y con la complicidad obviamente de todos los gobiernos, sus políticas, a las empresas, la banca, que invierte en empresas, por ejemplo, de armamento, que hacen el armamento sirve para hacer guerras, básicamente. Son las mismas empresas, además, que controlan los sistemas de seguridad de las fronteras, se lucran haciendo la guerra y se lucran evitando que la gente marche de sus países. Hay un negocio
tan grande alrededor de todo esto que es muy difícil imaginar un futuro próximo en el cual esta barbarie frene. Hay una serie de lugares comunes, de prejuicios para pensar lo español desde fuera de España, ¿no? Por ejemplo, los toros o la tortilla de patatas. Sangría. O la sangría, ni modo. Pero siempre se piensa como un país monoétnico, ¿no? Blanco. El asunto de la migración trastoca los colores de piel, la diversidad cultural, la religión. ¿Cómo se vive ese conflicto, esa tensión entre esa visión de España y lo que se está construyendo en la realidad? Claro, España es un país plurinacional, no solo con las naciones territoriales que lo componen, sino por la diversidad de gente que ha llegado desde otros países por muchísimos motivos. Mi familia paterna, por ejemplo, es un ejemplo, pero podríamos encontrar muchos. Ahora mismo un 15% de la gente que vive en España, que no vota, pero que sí que vive... no son ciudadanos. No son ciudadanos, pero viven allí, trabajan allí. Sí que pagan sus impuestos allí. Sí que son ciudadanos para pagar impuestos o para pagar multa. No todos ellos, porque algunos no para pagar, ni siquiera para pagar impuestos, pero sí las multas a consecuencia del trabajo irregular que se ven obligados a hacer. Es un país que andas por ahí y ves muchísimos colores de piel, una interculturalidad, pero que esto no se traslada luego ni en las televisiones, ¿no? Solo ves un tipo de piel, ni en los parlamentos, ni en ningún espacio público, ni en las escuelas, ¿no? Por decirlo así. Por lo tanto, hay una clase dominante con un color de piel concreto y a menudo con unos apellidos concretos, pero la realidad en la calle es muy distinta. La asociación con la que tú colaboras, Rubén, ¿qué hace alrededor de la migración? ¿Busca conseguirles papeles, empleos, hace trabajo en los medios de comunicación para sensibilizar? ¿Por dónde va esta labor cuando hablamos de trabajo con los migrantes? Sobre todo esta organización trabaja en el ámbito de la comunicación, entendiendo la comunicación como una herramienta también y muy potente de transformación social, porque los mensajes que recibimos, ¿no?, diariamente a través de los grandes medios de comunicación, de los grandes partidos que utilizan, ¿no?, la migración en este caso también para sus programas electorales o sus estrategias electorales, tienen que combatirse. Y si estos mensajes vienen a través de la comunicación, también se tienen que poder combatir a través de la comunicación. Básicamente nos dedicamos a la comunicación, que normalmente en los movimientos sociales es una parte que queda, ¿no?, desplazada, porque la ayuda concreta, ¿no?, humanitaria, en el caso, por ejemplo, de los refugiados, siempre es prioritaria, ¿no?, la urgencia humanitaria, pero también poniendo las luces largas, la comunicación es muy importante. Otro de los lugares comunes es que la sociedad catalana es muy cerrada, muy volcada sobre sí misma. ¿Cómo compaginar, si en caso que sea cierto esta percepción, esa cerradez, esa falta de airearse con el resto del mundo, con la situación migrante? Esto es lo que se intenta vender también de los grandes medios o desde el imaginario colectivo del Estado español, pero sí, yo creo que se puede desmentir, por ejemplo, cuando hicimos hace 2 años justamente la manifestación más grande del mundo a favor de los derechos de las personas refugiadas. Unas personas, normalmente cuando sales a manifestarte a la calle es porque alguien está tocando tu derecho y te sientes interpelado a salir a la calle. Es muy difícil que la gente salga por los derechos de unas terceras personas a las cuales ni conocemos, en este caso los refugiados. La manifestación más grande del mundo, 500.000 de personas, se hizo en Barcelona. Cuando hubo la guerra a Irak, salió George Bush a decir: ahora vamos a parar la guerra porque salga 1,5 millón de personas en Barcelona clamando contra la guerra. Yo creo que, por ejemplo, también el caso cuando la guerra en los Balcanes, ¿no?, la gran cantidad de catalanes colaborando en Sarajevo. Hay una gran solidaridad. Y una visión de internacionalismo, ¿no?, que se contrapone a esta globalización económica que se pretende, o homogeneización cultural que se propone desde otros ámbitos. Y esto se contrapone directamente con este imaginario colectivo de que es una sociedad cerrada. Lo que demuestra estas grandes manifestaciones es que no, es que se preocupa Cataluña también de lo que pasa en el resto del mundo. Y esta agenda a favor de los migrantes, ¿cómo se empata por una agenda por la autodeterminación de Cataluña?
Bueno, a menudo, ¿no? Mucha gente desde la clase política española, sobre todo desde la derecha, nos dicen, oye, queréis subir fronteras, pero queréis hacer llegar inmigrantes. ¿Cómo se come esto? Nosotros no queremos ninguna frontera, es una cuestión de autodeterminación, de organización política, de soberanía, ¿no? De la ciudadanía. Estamos en contra, muchísimas personas en cualquier frontera, como la que tiene, por cierto, el Estado español con la frontera sur, ¿no? Con Marruecos, donde durante 2018 se contabilizaron más de 1.200 muertes de personas que intentaban entrar a Europa buscando una vida mejor. 1.200 muertes en la frontera, por cierto, de México con Estados Unidos, contabilizadas. Menos de 400 muertes contabilizadas, porque seguro que son muchas más, igual que en el Mediterráneo, pero 4 veces más en el Estado español. Unas fronteras con una vigilancia, con unas concertinas, con una violencia extrema. Los mismos que ponen nuestras fronteras nos dicen que somos nosotros los que queremos levantar fronteras. La ciudad de Barcelona es una ciudad moderna en el sentido de que muchas grandes empresas transnacionales han llevado allí sus oficinas, se ha desarrollado toda una serie de industrias limpias, vamos a decirlo así, y ha habido un gran proceso de gentrificación. ¿Cómo compaginar ese proceso de modernización con los flujos migratorios? Uno camina por las Ramblas y se encuentra a los migrantes vendiendo mercancías de origen chino, por ejemplo, como puede suceder en México, en casi cualquier ciudad de Sudamérica. Sí. Y las mismas personas que recriminan o criminalizan o estigmatizan a estas personas por estar ganándose la vida, al final es gente que no puede trabajar de manera digna y legal, podríamos decirlo así, porque no tienen papeles. El Estado, la administración, el sistema no les da papeles y por tanto los obliga a trabajar al margen del sistema social y administrativamente. Y se quejan de que estas personas, al vender en la calle, están afectando al pequeño comercio. Pero en cambio no se quejan cuando una empresa como Amazon llega, se despliega en una ciudad como Barcelona, o grandes empresas textiles, ¿no? Inditex, H&M, ¿no? Ponen grandes edificios al lado de comercios pequeños que sí, como Fnac, que afectan al pequeño comercio. En cambio se estigmatiza a la pequeña persona que se dedica a la venta ambulante, un comerciante de toda la vida, vaya, ¿no? Y por lo tanto, bueno, son discursos muy contradictorios y muy... La época, ¿no? de ahora de los fake news, aquí también entran. Rubén, ¿podemos caracterizar los presos que son independentistas o los perseguidos que tienen que estar exilados en otros países también por su independentismo como presos y perseguidos políticos? Es evidente, ellos están en la cárcel por su labor política, no hay ninguna malversación económica detrás, no hay nada que pueda ser constitutivo de delito. Se les está acusando ahora mismo de rebelión. Rebelión es el delito más grande que te puedas encontrar en el Código Penal español, más que terrorismo, más que violación, ¿no? Más que cualquier otro. Y al final, si analizamos por qué es por permitir unos debates parlamentarios y por poner unas urnas para que la gente pueda depositar una papeleta adentro expresando su opinión. Por lo tanto, son presos por sus ideas, por su conciencia y por su acción política. Es evidente que lo niegue el Estado español tampoco es nada extraño. Ningún Estado reconoce sus propios presos políticos, ¿no? Los intenta maquillar, pero estoy seguro que dentro de 50 años en los libros de historia van a salir como presos y presas políticas. Y quienes simpaticen con esta causa, y quienes vean en esto una injusticia, ¿qué pueden hacer para solidarizarse con ellos? Pues como cualquier causa, dar a voz y no dejar que esta causa caiga en el olvido, ¿no? Como en tantas causas del mundo, y no olvidar que tenemos presos y presas políticas, que es un contexto también determinado que no se puede comparar con otros procesos que hay, y no se tiene que comparar con otros procesos que hay en el mundo que viven otros pueblos reprimidos. No se puede comparar con el pueblo palestino, ni con el pueblo saharaui, ni con otro pueblo. Tiene su idiosincrasia concreta, pero no olvidar, ¿no? Que en un país que se autodefine democrático, en una comunidad europea que se defiende como gran democracia, está pasando esto ahora mismo, y que hay gente en la cárcel por hacer solamente un referéndum. Y regresando a tu otra labor, la labor con los migrantes, ¿tú encuentras similitudes y puentes entre la cuestión de los migrantes mexicanos en Estados Unidos, los centroamericanos en México o el del resto del mundo en el Estado español?
Sí, las similitudes son enormes con todos los procesos migratorios en todo el mundo. En el caso de México también puede servir un poco como un embudo, ¿no? Gente de Centroamérica o de Sudamérica que quiere subir hacia Estados Unidos, utiliza México como un país de tránsito que se encuentra al final también, ¿no? Muchas veces como un destino final. En el caso del Estado español es lo mismo, gente de muchos países de África que quiere subir a países, ¿no? Como Alemania, como Francia, y se encuentra al final también de tránsito o como destino final en el Estado español. Hay una diferencia. La frontera violenta de México es la frontera norte. En el caso de España, la frontera violenta, la frontera de las muertes, es la frontera sur. Cada uno externaliza su frontera donde cree, donde decide. Pero luego hay fronteras también, ¿no? Con el caso, aquí he estado aprendiendo estos días, el caso del Tren Maya, que es también una forma de hacer una frontera, de levantar una frontera invisible, y en este caso sí, en la frontera sur. En un minuto, Rubén, porque ya nos cayó la guillotina del Sí. tiempo. ¿Qué debemos aprender en México de la experiencia de los migrantes en el Estado español? Es que yo creo que en México, por lo que he podido conocer a través de muchas comunidades indígenas que ayudan a muchos migrantes a cruzar el río, que les proporcionan comida, que les proporcionan acompañamiento, ellos no tienen nada que aprender, si en todo caso nosotros tenemos que aprender de ellos. Lo que sí que tenemos que hacer es esta mirada internacionalista, que a lo mejor las cuestiones tienen un origen, nos parecen que tienen un origen distinto, pero el origen de toda migración forzada es el mismo, y por lo tanto las soluciones también tienen que ser compartidas, ¿no? El origen al final se podría resumir en una sola palabra, que se llama capitalismo. Rubén, muchísimas gracias por estar con nosotros aquí en La Ustedes. Contracorriente. Y ustedes, amigos, amigas, muchas gracias por su amable compañía el día de hoy. Y ya saben, los esperamos la próxima semana aquí por Rompeviento Televisión por Internet.